Hola, Dios te bendiga. Este es nuestro programa Caminando con Cristo y espero que sea de edificación y de bendición para tu vida espiritual. Dios te bendiga. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Estamos en nuestro programa Caminando con Cristo. Yo soy la hermana Becky Ortega y estoy compartiendo con ustedes este programa Caminando con Cristo. Saludos a toda la gente que nos está viendo, a todos nuestros amigos televidentes, cristianos, no cristianos, y esperamos que este programa sea de edificación y de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dar gracias para que el Espíritu Santo sea el que nos dirija en esta programación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora estamos delante de tu presencia para darte muchas gracias por la vida que nos das. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres fiel. Gracias, Señor, por el pan que has puesto en la mesa de todo tu pueblo que te ama en espíritu y en verdad, y también de aquellos que no son cristianos, porque tu palabra dice que tú haces salir el sol sobre buenos y malos, y haces llover sobre justos e injustos. Tú nos amas a todos, Señor, por igual. En esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, de un canto, de una oración, y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, porque nos das un techo donde podemos descansar. Gracias por el empleo de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tú les das el sustento de vida para que lleven el pan a su casa. Te pedimos, Señor, en esta mañana que tu Espíritu Santo sea el que tome control de esta programación y que tu nombre sea altamente glorificado, porque tú eres Dios de toda carne. Tú eres el deseado de las naciones. Te pedimos, Señor, que nos acompañes ahora y siempre, que no nos dejes ni un minuto, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo muy amado te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Me da mucho gusto compartir con ustedes en esta hora esta programación dedicada a Dios, a nuestro crecimiento espiritual, para compartir, para conocer más de Dios. Amén. Y nuestro tema de hoy, si tienes una pluma, una libreta, para que anotes algún texto o algo que te ayude para que crezcas en el conocimiento de Dios. Nuestro programa se llama Caminando con Cristo y es muy bonito cuando en esta vida no sabemos qué hacer, no podemos tomar decisiones, pero si caminamos con Cristo, Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a ver otra parábola más, que es la parábola del hijo pródigo. Amén. Y en esta parábola no es tanto profética, sino nos muestra aquí la palabra de Dios que el arrepentimiento y el perdón. Aquí Jesús nos quiere enseñar el arrepentimiento, el perdón, y puedes abrir tu Biblia en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer qué es lo que Jesús dijo. Recordemos que Jesús solo enseñó a través de parábolas. La parábola de las 10 vírgenes, la parábola de la fiesta de bodas, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de las 10 minas, la parábola de la mujer y el juez injusto. Y él dice la palabra de Dios en los evangelios que solo enseñaba a través de parábolas. Y las parábolas son relatos profundos, pero que tienen una gran enseñanza. Así que dice que nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios y a través de las parábolas el Señor Jesús nos está enseñando cosas que nos ayudan para la salvación de nuestra alma. Amén. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Vamos a leer de los versos 15 en adelante. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogase que entraba. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gloria a Dios, aleluya. Aquí en esta parábola el Señor Jesucristo nos está enseñando que había dos hijos, los buenos y los malos, hablando en sentido espiritual. Hay mucha gente que ha sido buena, que ha sido cristiana, nació en el Evangelio y son buenos. Pero hay gente que no ha conocido la palabra de Dios, y Dios no hace acepción de personas. A todos nos ha dado la oportunidad, nos ha hecho normales, gloria a Dios, podemos mover, caminar, hablar, pensar, y son bendiciones que Dios nos ha dado. Y el Señor dice: venid a mí y acercaos a mí y yo os perdonaré. Pero no hemos sido el lado del hijo pródigo. Es gente que dice: no, estos bienes son míos, yo voy a disfrutarlos, voy a vivir la vida. Porque aquí el hijo que estaba en casa dice: tu hijo ha gastado sus bienes en rameras. Y vemos que las rameras son mujeres que venden su cuerpo y han pecado. Este hijo pródigo fue y dio rienda suelta al pecado, porque tenía todo, tenía sus bienes y fue a gastarlos en el mundo. Y vemos que la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gloria a Dios que Cristo Jesús vino para dar su vida por nosotros. Él pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa hasta la última gota para limpiarnos de nuestros pecados. No solamente de los de nosotros, sino de toda la humanidad. Todo aquel que en él cree será salvo. Amén. Entonces Dios envió a su Hijo Jesús para darnos la salvación y la vida eterna. Y todos los que le aceptemos, todos los que dejemos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, y permitamos que Él entre a nuestro corazón, vamos a morar un día con Él en el reino de los cielos. Entonces aquí vemos que este hijo se fue, pero volvió arrepentido, porque malgastó todo lo bueno que tenía. Y así nos pasa a nosotros los cristianos. Nos vamos por el mundo, independientemente que hayas nacido en un hogar cristiano o no,
y te ilusionas, te gozas en los deleites de la carne, en los placeres del mundo. Y cuando ya no tienes fuerza, no tienes dinero, estás decepcionado, entonces vienes a los pies de Cristo. Pero el Señor dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Si tú estás cansado de pecar, ven a los pies de Cristo, ven al Señor. Él te está esperando con sus brazos abiertos. Él quiere abrazarte, quiere perdonarte, quiere darte la salvación, quiere darte sus bendiciones. Pero así como el hijo pródigo, tienes que venir arrepentido. Porque si no te arrepientes, ¿de qué te va a perdonar el Señor? Y estar arrepentido es sentir un dolor por aquello que nosotros hicimos y nos trajo malas consecuencias. Entonces tenemos nosotros que venir arrepentidos a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios, el corazón contrito y humillado no despreciará Dios. Así que si tú estás cansado de los placeres de la vida, si nada te ha hecho feliz, si los bienes de este mundo pasajeros, terrenales, no te han dado esa paz, ese gozo, esa alegría, ven a los pies de Cristo. Él te está esperando y hoy es el día de salvación. Cristo Jesús quiere cambiar tu vida. Él quiere amarte, perdonarte, limpiarte y darte todo lo bueno que Él hizo para ti. Dice la palabra de Dios en Hebreos, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Entonces tenemos que leer la palabra de Dios y escudriñarla para que podamos conocer cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Y así como en esta hora el Señor quiere enseñarnos que el arrepentimiento trae consigo el perdón. Y es bonito cuando nosotros estamos arrepentidos de haber hecho algo malo, pero arrepentirse es no querer hacerlo más, es renunciar a volver a repetir ese mismo pecado o esa misma acción. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras que dice la palabra de Dios en Lucas 24, 45 y 49. Amén. Lucas capítulo 24, del verso 45 al 49. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Vemos aquí que hemos dicho antes que la gente dice que cada quien interpreta las Escrituras a su manera, y así no es. La misma Biblia da su propia interpretación porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, en tu mente, Él te va guiando cuál es la verdad, porque Él también nos redarguye de todo pecado. Cuando nosotros creemos que estamos haciendo bien, el Espíritu Santo viene y nos redarguye en nuestra mente y sabemos que estamos actuando mal o pecando cuando robamos, matamos, adulteramos, todos los deseos de la carne, todos los frutos de la carne. Cuando nosotros tenemos pleitos, celos, iras, contiendas, estamos viviendo en esta carne. Pero si queremos agradar a Dios, su Espíritu Santo nos dice en nuestra mente, en nuestro sentir, en nuestro corazón, que no estamos haciendo bien. Por eso dice, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Gloria a Dios, aleluya. Y dice aquí la palabra de Dios que Jesús abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, porque Él hablaba sus palabras, la doctrina que le mandó a predicar el Padre. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y pongamos atención a estas palabras que Jesús dijo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a repetir este verso. Dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén.
Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Y estas palabras Jesús las dijo y antes de partir al cielo. Cuando Él resucitó, Él ya se iba, pero dio esta recomendación, este mandamiento. Y vemos aquí que el arrepentimiento y el perdón van juntos. Si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Si no te arrepientes, no te va a perdonar. Entonces vemos que es necesario para que Dios nos perdone arrepentirnos. Amén. Y vemos aquí la palabra de Dios que Jesús dice que en su nombre, no en el nombre de ningún teólogo, no en el nombre de ningún historiador, no en el nombre de ningún filósofo. El Evangelio de Cristo es anunciar que Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario, que Él vino a dar su vida por nosotros para que fuésemos salvos y un día estemos en las moradas celestiales con Él, porque Él nos ha lavado, nos ha comprado con su sangre preciosa. Y dice el libro del Apocalipsis que ninguna cosa inmunda entrará al cielo. Así que necesitamos ser lavados con la sangre preciosa del Cordero sin mancha para que podamos estar limpios por la fe. No es que vengas tú y te bañes con agua o con sangre, sino que la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, por esa preciosa redención que quitó todos nuestros pecados, somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Cuando tú aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, solo haces lo que dice Romanos 10, 8, 9 y 10. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Palabra de fe. No es que hagas una solicitud, no es que llenes un papel, sino que con tus palabras, dice la Biblia, que si confesares con tu boca, tienes que hablarlo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos a Cristo Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así lo escribe el apóstol Pablo al libro a los Romanos en el capítulo 10, versos 8, 9 y 10. Tenemos nosotros que leer la palabra para saber lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en esta hora estamos hablando de la parábola del Hijo Pródigo, donde Jesús nos enseña el arrepentimiento y el perdón. Y recordemos que en las otras parábolas son proféticas esperando la venida de Cristo. Esta parábola es para que tú vengas, para que tú entiendas que debes de venir al Señor y no importa los pecados que hayas hecho. Para Dios no hay que pecados chiquitos, grandes. Él perdona todos nuestros pecados. Dice el profeta Isaías, si vuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve, porque la sangre de Cristo nos limpia. Y si fueren rojos como la grana, serán emblanquecidos como blanca nieve. Entonces tenemos nosotros que estudiar la palabra de Dios y que creerle al Señor. El Señor viene y nos perdona cuando nosotros estamos arrepentidos. Pero el enemigo de nuestras almas dice, ¿tú crees que Dios te va a perdonar? Mataste a esta persona, abortaste, mataste a un ser humano, hiciste esto. Porque el Señor no hace clasificación de pecados. Si dices mentiras, para Él es pecado. Si matas a alguien, para Él es pecado. Si robas a alguien, para Él es pecado. Por eso Dios instituyó los 10 mandamientos que le dio a Moisés para que por ellos nos rigiéramos todo el pueblo cristiano. Y recordemos que somos cristianos porque seguimos la doctrina de Cristo. Los budistas siguen a Buda, los musulmanes siguen a Mahoma, los hindúes siguen a otro Dios que no recuerdo cómo se llama. Pero
Por eso nosotros somos cristianos y la primera vez que se nos llamó cristianos fue en Antioquía y así lo verifica el libro de los Hechos en el capítulo 11:6. Dice, la primera vez que se llamaron cristianos a todos los que seguían a Cristo fue en Antioquía, hace miles de años. Entonces tenemos nosotros que por eso nos llamamos iglesia cristiana, es decir, la iglesia que practica la doctrina, el evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos aquí que si tú te arrepientes, tú necesitas cambiar tu vida, cambiar tu lenguaje, cambiar tu forma de actuar, cambiar tu forma de sentir. No por ti mismo, porque por nosotros mismos no podemos. Pero en Cristo Jesús, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros le pedimos la ayuda a Dios, es una ayuda divina, un poder maravilloso que te va a ayudar a cambiar tu vida. Es cuando Jesús entra en tu corazón, tú cambias automáticamente. Y la gente ve el cambio en ti. Pero la gente, en vez de decir, gloria a Dios que aceptaste a Jesús, que Jesús cambió tu vida, ¿qué hace? Se burla, siempre se burla. Los fariseos, los doctores de la ley, los escribas en el tiempo antiguo se burlaban de los que seguían a Jesús. Entonces tú no tienes que sentirte mal si estás siguiendo a Jesús. Tiene uno que soportar las burlas, las humillaciones, pero por causa de Cristo. Si nada más aceptas humillaciones y burlas porque sí, estás actuando mal, tienes que defenderte. Pero si por causa de Cristo aceptas esa humillación de que se burlen de ti por ser cristiano, bienaventurado eres, porque el Señor dice en su palabra que si queremos hallar nuestra vida por causa de Él y la perdemos, la hallaremos en la eternidad. Porque dice el Señor, he aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres. Dijo el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entonces nosotros estamos en esta vida caminando con Cristo y necesitamos nosotros cada día aprender a vivir como Él quiere. Aprender a vivir por medio de su guía en la palabra de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces recordamos que se nos quede grabado que el arrepentimiento y el perdón van juntos, no se pueden separar. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos y venir a Cristo. Somos humanos, todos cometemos pecados, todos cometemos errores, todos hacemos malas decisiones, porque la sabiduría de nosotros es limitada. Por eso necesitamos pedirle a Dios sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que nos va a ayudar a caminar en el camino que lleva hacia la vida eterna. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a leer qué dice Romanos 2:4. Gloria a Dios, aleluya. Ten tu Biblia allí y estudia la palabra de Dios. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, la bondad de Dios es la que nos ayuda a arrepentirnos. Porque si no nos arrepentimos no vamos a ser salvos, no vamos a ser perdonados. Pero dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Amén. Dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dice que si tú mantienes tu corazón duro y no te arrepientes, entonces la ira de Dios va a venir un día, porque ya hemos pecado de más, pecados de toda clase, pecados en todos niños, adultos, jóvenes, ancianos, ya nos hemos vuelto en contra
de Dios, hemos hecho lo malo. Y vemos que cada día este mundo hay más asesinatos, más muertes, robos, violaciones, gente que cae en las drogas, en el alcohol. Está este mundo ya muy contaminado por el pecado. Pero si obedeces a Dios, si traes a Dios ese corazón duro, arrepentido, Él lo puede cambiar. Dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Porque hay muchos caminos que al hombre le parecen sabios, que al hombre le parecen buenos, pero el camino es camino de muerte si no está guiado por Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenemos que creerle a Dios, confiar en Dios. Cuando Dios hizo la creación, los cielos, la tierra, el mar, el universo, todo lo que hay al ser humano, el único interés de Él, por lo único que nos hizo era para que reconociéramos a nuestro Creador y le obedeciéramos, porque Él formó las leyes universales y también las leyes terrenales. Amén. El sol no sale cuando le da su gana, sino ya tiene su horario. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso. Él así le dio esa instrucción. La tierra no se cae al vacío porque existe la fuerza de gravedad que Dios puso. Le dijo a la tierra, tú aquí te mueves y giras a esta velocidad y no te vas a mover de ahí. Imagínense que la tierra rodara de un lado a otro en el espacio, pues cómo íbamos a estar nosotros. Pero Dios en su sabiduría creó todo perfecto para beneficio de nosotros, por amor, nada más. Gloria a Dios, aleluya. Así que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces es necesario que tú vengas con un corazón arrepentido al Señor. Segunda de Pedro 3:9 nos dice, gloria a Dios, aleluya. Fíjense bien, el Señor no retarda su promesa. Porque unos dicen, desde que está viniendo, y desde que mi abuelito, y desde que mi abuelita, dice que no tarda su promesa. Acordémonos que en la fiesta de bodas también se tardó, entre comillas, pero Dios no se tarda. Él extiende el tiempo para que podamos arrepentirnos, porque hay mucha gente que todavía le falta arrepentirse para ir al cielo. Entonces Dios en su bondad no dice, ya el que estuvo salvo ya, y el que no ya se perdió. Vámonos al cielo los salvos y al infierno los que no se arrepintieron, los desobedientes y rebeldes que no obedecieron mi palabra. Dios no es así. Dice que Él es lento para la ira, se tarda, pero es grande en misericordia. Y se tarda para no perjudicarnos a nosotros, porque si el Señor viniera ahorita, yo creo que todos nos íbamos a quedar, porque cada quien estamos entretenidos en las cosas de este mundo. Hay gente que está entretenida en un negocio, gente que está entretenida en otra cosa, menos en las cosas que a vida eterna permanecen. El apóstol Pablo dice, poned la mira, es decir, tus metas, tus sueños en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Entonces, que nuestra mirada esté firme en Cristo Jesús. Y también dice el apóstol Pablo en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos que obedecer la palabra de Dios si queremos ir al cielo. Ahora, si no quieres ir al cielo, pues ponte a pecar de todos los pecados que quieras, igual te vas a ir al infierno. Así que no te limites, no te detengas, no pongas barreras. Pero si quieres que tu alma vaya al cielo y pasar toda la eternidad con Cristo Jesús, tenemos que obedecer a Dios y sus palabras. Amén. Porque Él es fiel, Él es justo. Y Dios no hizo el infierno para la gente, la hizo para el diablo desobediente que se rebeló, porque
les recuerdo, ya habíamos tocado este tema ligeramente, que Dios hizo en Luzbel, Luz Bella, el ángel más hermoso, su obra maestra, le dio luz, le dio belleza, le dio poderes a Luzbel. ¿Y qué hizo Luzbel? Se rebeló contra Dios. Dijo, oh, no, ahora yo soy más que Dios. Ya él ya pasó, porque a veces así es, ¿verdad? Cuando nosotros nos sentimos fuertes, creemos que ya somos mejor que los padres a veces. A veces nuestros padres se han partido el hombro trabajando duro para darnos ropa, calzado, juguetes, dinero, comida, techo. Y cuando ellos ya están cansados, ya la vida los años vinieron encima de ellos tan viejitos, ya no tienen dientes, ya no tienen pelo, su pelo está arrugada, nos avergonzamos. Hay muchos hijos que dicen, no, tú me das vergüenza, cuando deberían de sentirse orgullosos. Y hablando de un ejemplo, cuentan que había una muchacha muy bonita y siempre estaba renegando de su mamá. Mira, nada más toda greñuda, toda descuidada, pero su mamá se mataba trabajando para darle lo mejor. Y su mamá tenía las manos quemadas. Y un día dijo, van a venir mis amigas, ponte esos guantes, porque mira qué feas tus manos. Entonces la mamá se puso los guantes y le dijo, solo quiero que sepas que mis manos están quemadas porque un día se incendió la casita donde vivíamos y yo por salvarte no me importó y metí mis manos para cubrirte y se me quemaron mis manos, pero tú saliste bien porque te cobijé y te abrigué. Entonces la muchacha arrepentida lloró y cuando vinieron sus hermanas, sus amigas, les dijo, estas son las manos de mi madre, que están quemadas por salvarme de que yo fuera quemada. Y así en la vida espiritual, nosotros a veces nos avergonzamos de Jesús. Decimos, no, es que Jesús, no, van a decir que religiosa, que aleluya, no, que no sepan. Yo amo a Jesús, yo creo en Jesús, yo amo a Dios, yo creo en Dios, pero que nadie sepa. Nos avergonzamos. Cuando debiéramos de decir, los clavos que Jesús atravesaron sus manos fue por mí. Ese dolor, ese sufrimiento en pleno rayo del sol, Jesús sufrió, Él llevó nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades. Y Él se humilló, lo humillaron, pero Él aguantó, fue humilde hasta la muerte para que nosotros tuviésemos esa vida. Y así como esta joven que se avergonzaba porque no sabía, nosotros debemos de sentirnos orgullosos, satisfechos y decir que Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario y que sus manos fueron clavadas en ese dolor para que nosotros ya no tuviéramos dolor, ya no tuviéramos aflicciones. Entonces tenemos nosotros que ser agradecidos y reconocer que somos salvos por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos a leer 2 de Pedro 3:9, gloria a Dios, aleluya. Dice aquí, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino, pongamos atención, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así como este hijo pródigo que fue y malgastó sus fuerzas, su dinero, su energía, su heredad, pero vino arrepentido a su hogar. Y así en esta hora yo te digo que Dios te está esperando. Dios quiere que tú vengas a Él. Si estás cansado de pecar o no estás cansado, de todas formas, Él quiere que tú vengas arrepentido. Jesús quiere perdonar tus pecados. Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Y es tan fácil y no pierdes nada, solo decirle, Señor, aquí estoy, cambia mi vida. Pero el Señor quiere cambiarte completamente, tu forma de sentir, de ser y de pensar. Porque si tú cambias para bien, Dios te va a bendecir abundantemente. Gloria a Dios, aleluya. Glorifiquemos el nombre del Señor.
Vamos a ver qué dice Lucas 13 del 1 al 5. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver Lucas 13 del 1 al 5. Pon ahí tu Biblia para que puedas también tú leer la palabra junto conmigo. Lucas 13 del 1 al 5. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta porción bíblica nos está hablando también del arrepentimiento. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo Jesús, si no te arrepientes, vas a perecer. Dios te está advirtiendo y sobre aviso no hay engaño. Él no nos engaña y dice, bueno, yo no les digo nada y al último que todos vayan al infierno. Pero te recuerdo, entonces Dios hizo el infierno para el diablo desobediente, pero los que le siguen, lógicamente, que también van a estar ahí con él. Dios no hizo el infierno para ti o para mí. Él lo hizo para el diablo y los ángeles que también se rebelaron, que fue la tercera parte. Luzbel los engañó. Entonces, después de ser la luz bella, le puso nombre de Satanás. El profeta Isaías, el libro de Isaías nos dice cómo fue despedido, arrojado a los abismos. Gloria a Dios, aleluya, porque el Señor es fiel y estamos compartiendo la palabra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que dice aquí que el Señor dijo, si no os arrepentís, todos perecerán igualmente. Así que si quieres ser salvo, tienes que renunciar al pecado. Primera de Juan 3:4 dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley. Y el pecado es una infracción a la ley de Dios. Así cuando tú manejas y vas a exceso de el límite de velocidad, estás infringiendo, estás traspasando, estás desobedeciendo la ley de los humanos de tráfico. Pero dice también aquí la palabra que si tú infringes la ley de Dios. ¿Y cuál es esa ley de Dios? Los 10 mandamientos: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, amarás a Jehová tu Dios. Y si tú no lo amas con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, entonces estás quebrantando la ley divina de Dios. Por eso es necesario que veas, escudriñes, leas y medites en la palabra de Dios. Jesús nos dijo, erráis ignorando estas escrituras y el poder de Dios. Estás en un error. Entonces tenemos que, dice Jesús, también nos dice, escudriña las sagradas escrituras, porque en ellas tienes la vida eterna, porque ellas nos guían a toda verdad, toda justicia a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, el arrepentimiento es sentir un gran pesar por el pecado. Pero no solamente tienes que sentir pesar y dolor, tienes que dejarlo, tienes que arrepentirte, tienes que vivir una vida recta delante de Dios. Vamos a ver qué dice Segunda de Crónicas 7:14 en el Antiguo Testamento. Acuérdate que la Biblia consta de dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento que se fue dejado a todo el pueblo judío, y el Nuevo Testamento es el que Jesús, nuestro Señor, nos dejó a todos a partir de que Él nació y murió en la cruz y resucitó. Dice, este es el Nuevo Testamento, la nueva herencia, las nuevas buenas de salvación, que Cristo Jesús vino a morir por nuestros pecados. Segunda de Crónicas 7:14, y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces
yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos, mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Y a veces hay hermanos que reniegan contra Dios. Ya le he pedido a Dios tantos años que me ayude en este problema, en esta situación, y no lo hace. ¿Sabes por qué no lo ha hecho? Porque no has venido, como dice su palabra. Humíllate al Señor, conviértete de tus pecados. Recordemos que Acán fue un capitán. Josué dijo, vamos a tomar esta ciudad, pero no toquen nada, porque eso está inmundo, eso ha sido ofrecido a los demonios, a los ídolos, a los dioses paganos, no toquen nada. Pero el capitán se agarró para él un manto babilónico muy hermoso, muy labrado, agarró dinero, agarró oro, agarró joyas y lo escondió. Y Josué siempre estaba ganando y ganando y ganando batallas, pero cuando Acán hizo eso, empezaron a perder. La gloria de Dios se apartó porque había desobediencia en el capitán Acán. Entonces Josué le dijo a Dios, dijiste que me ibas a ayudar, me diste los consejos, yo he sido fiel, yo te he obedecido. Entonces ya Dios le dijo que alguien tomó de las bienes, las propiedades de el pueblo enemigo y lo escondió. Entonces, ¿qué hizo Josué? Mandó buscar en todo y Acán tenía ahí en su tienda el manto babilónico, el oro, el dinero escondido, enterrado. Y por esa causa estaban pierde y pierde y pierde batallas. Y así en la vida del cristiano nos pasa, tenemos pecados ocultos. El rey David, siendo un rey, siendo el linaje de los reyes, siendo el escogido de Dios, ¿qué hizo? Dijo, Señor, líbrame de pecados ocultos. Hay pecados, si él siendo un rey tenía pecados ocultos, imagínense nosotros que no tenemos tanto poder, tanto dinero, tanta fama, tanta realeza, escondemos pecadillos. Ya sea de un pensamiento, es un pecado que está escondido, que no le hemos revelado a Dios, que Dios lo sabe, pero que no queremos arrepentirnos. Entonces, cuando tú vienes y le dices a Dios, perdóname, entonces Él te perdona y te da bendiciones. Entonces aquí Josué, cuando ya descubrieron ese pecado, la gloria de Jehová vino otra vez y fueron y ganaron más batallas. Por eso nosotros los cristianos no ganamos batallas, porque tenemos esos pecados ocultos, porque no queremos arrepentirnos de ellos. Y a todos nos pasa, unos son tentados conforme a sus concupiscencias. Algunos son tentados por dinero y quieren estar allí haciendo más y más la avaricia. Otros son tentados por mujeres y quieren otra mujer aparte de la de su esposa. Entonces, cada quien tiene sus debilidades. Y tenemos nosotros que venir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, escudriña mi mente, porque de todas formas Dios la escudriña. Él ve lo que hay en tu corazón y en tu mente. Antes que tú se lo digas, Él ya sabe lo que hay en cada uno de nosotros, porque por eso es nuestro creador, nuestro formador. Él ya sabe qué pensamos, qué queremos, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Vamos a leer otra parte de las Sagradas Escrituras, pero que se nos quede grabado aquí esta lectura, esta porción bíblica, Sagradas Escrituras, que se encuentra en 2 Corintios 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea que Dios nos da muchas bendiciones, pero nos pide ciertos requisitos. Que vengamos arrepentidos, que nos humillemos delante del Señor, porque dice la palabra de Dios que Jehová resiste a los soberbios, lo resiste, vete para allá, estate ahí, pero da gracia a los humildes. Amén.
Y dice el apóstol Pedro, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él nos levantará, nos exaltará cuando fuere tiempo, pero antes tenemos que ser humildes ante Dios. Gloria a Dios, aleluya. Así que si le confiesas a Dios tus pecados, Dios te va a perdonar. Y con un arrepentimiento genuino. Vamos a leer qué dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 15, para honra y gloria de Dios. Lucas 11, 15. Dice así, amén, gloria a Dios, aleluya. Pero, esa parte de que el Señor echa fuera los demonios. Ese es para liberación. Entonces, no solo tenemos que reconocer que hemos pecado contra Dios, sino tenemos que levantarnos y arrepentirnos, porque tú puedes decir, ay, es que he pecado tanto contra Dios, ay, he hecho este pecado y he hecho este otro, ¿no? Y este y el otro. Eso no basta, tienes que venir y decirle, Señor, he hecho este pecado, pero me arrepiento. Porque si nada más reconoces tus pecados, pues nomás los reconociste, pero no estás arrepentido y Dios no te va a perdonar porque no le has pedido perdón. Porque Él es fiel y justo para perdonarlos. Entonces vamos a ver que si venimos a los pies de Cristo, Él cambia nuestro carácter, nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Porque todo ser humano tiene su propia personalidad, su propio carácter. Y hay gente que tiene carácter muy agresivo, muy dominante, muy fuerte. Pero si viene a los pies de Cristo, Él nos da su sabiduría, nos da el carácter de Él. De paz, de paciencia, de humildad, de amor, de alegría, de gozo, y con todo estemos contentos con lo que el Señor nos da, dice el apóstol Pablo al pastor Timoteo, que era un pastor joven, y le dio muchos consejos, le enseñó la doctrina, porque era muy joven este pastor, y él lo asesoró. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, si tú vienes al Señor arrepentido, Él te va a perdonar. Amén. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo está basado, fundamentado en el arrepentimiento y en el perdón de nuestros pecados. Él nos da la salvación. Gloria a Dios. Y si tú vienes con un corazón, con un espíritu quebrantado, Él te perdona. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el Salmo 51, 3 y 4. Gloria a Dios, aleluya. Es bueno escudriñar la palabra de Dios, aunque a veces nosotros se nos hace fácil no leerla, ¿verdad? Porque nos da flojera. Preferimos estar en el ídolo del Facebook, leyendo allí qué dijo fulanita, qué dijo fulanito, viendo caras y gestos, en vez de estar leyendo la palabra de Dios. Aleluya. Salmo 51, versos, gloria a Dios, aleluya. Salmo 51, aquí ya se me perdió, pero no, ya lo encontré. Versos 13, gloria a Dios. Dice, vamos a leer desde el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El verso 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Gloria a Dios. Aquí el rey incluso reconoce hasta qué grado llegaría a pecar. Dice, líbrame de homicidios, líbrame. Entonces, si tú tienes tentaciones, dile al Señor, líbrame de adulterio, líbrame de robar, si es que te gusta tomar lo ajeno, líbrame. Y si tú reconoces ante el Señor tus faltas, Él viene y te perdona y te limpia y te da la salvación y te da la vida eterna, que es lo más importante. Porque piensa, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Mucha gente no toma en serio la vida eterna. Dice, no, pues ya se murió, ahí ya lo enterraron, ya está bajo tierra, se va a descomponer, se va a corromper y se desintegró.
pero tu espíritu, tu mente, tu esencia, tu ser va a estar en el cielo o en el infierno, donde tú decidas. Porque Dios no nos manda al infierno si Él dice, tú eres libre de escoger a dónde quieres ir. Entonces, si queremos ir al cielo, leamos la palabra, aceptemos la salvación de Jesús, portémonos bien, cada quien. La salvación es individual. Tú no pienses que, cuando venga Cristo me voy a agarrar bien de la mano de mi papá y no me voy a soltar. No, ahí no va a haber esa oportunidad. Ahí, si no fuiste salvo, automáticamente Dios te suelta y te vas a quedar. Entonces, tenemos que ser fieles a Dios, obedecer, arrepentirnos para ser perdonados y para ser salvos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es fiel. Amén. Y vemos que el publicano, el fariseo, era un ejemplo. Nosotros, los que somos cristianos, no dejes que te llenes de vanidad. Señor, te doy gracias porque vengo a la iglesia los domingos, doy mis diezmos, dirijo la alabanza, recojo las ofrendas. No como aquel hermano flojote que no viene, que ni se aparece. ¿Y qué dijo el publicano? Sé propicio a mí, que soy pecador. Dice un dicho en el mundo, de los arrepentidos se vale Dios, ¿verdad? Entonces, si tú vienes arrepentido a Dios, Dios te va a usar en grande manera, y ese que se está envaneciendo se va a ir al infierno porque está dejando la humildad para envanecerse, para exaltarse, y ahí se va a quedar. Entonces hay que ser humildes ante el Señor y venir, porque todos los seres humanos hemos pecado. Unos de una forma, otros de otra, pero todos tenemos pecados. Así que no hay que estar señalando los pecados ajenos cuando nosotros mismos tenemos que reconocer nuestros pecados delante de Dios y venir arrepentidos y pedir perdón. Gloria a Dios, aleluya. Hay más porciones bíblicas de las Sagradas Escrituras, pero por falta de tiempo vamos a orar. Que Dios sea el que nos redarguye, el que nos diga que estamos haciendo mal. Amén. Y si quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador, haz esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos delante de tu presencia. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti. Reconozco, Señor, que no he llevado una vida limpia, pero también sé que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y que tú perdonaste todos nuestros pecados. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Entra en mi vida, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida para que en aquel día yo pueda ser llamado. Gracias por esta salvación, Jesús. Amén. Tienes que hacer esta oración pequeña y Dios la acepta. Y automáticamente tú ya eres salvo. Porque ya reconociste tus pecados y lo hiciste sinceramente. Ahora que si nada más por cumplir o por a ver qué pasa, pues no, Dios conoce y escudriña el corazón. Así que si hiciste esta oración, automáticamente ya eres salvo. Pero dice el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El que creyere, si ya creíste, si ya te arrepentiste, tienes que ser bautizado. Porque el bautismo es un símbolo de que mueres para el mundo, de que Dios te lava y te levantan del agua resucitado para Dios con una nueva vida. No que se te quite los tatuajes, porque eso ya pecaste, que es pecado delante de Dios. Dice que somos cuerpos, templos del Espíritu Santo. Pero Dios te da una nueva vida, regenerada, cambiada, diferente, nueva. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Si robaste, mataste, chismeaste, levantaste falso testimonio, ya eso ya pasó. Sea aquí, ya todo es nuevo otra vez. Entonces, si quieres ser nueva criatura en Cristo Jesús, pídele perdón al Señor, así como este hijo pródigo, ¿verdad? Él no dijo, no, ¿qué va a decir mi papá? Y si ya, no, él dijo, iré a mi padre, porque él tenía la confianza de que su padre lo iba a recibir
con gusto, con gozo. Y no solo eso, sino que le hizo vestido, le dio anillo, le calzó, le dio comida y dijo, hagamos fiesta. Y dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, que esta participación, que esta palabra haya llegado a nuestros corazones, porque es para mí misma. Ya sabemos, dice el apóstol Pedro, os repito las mismas cosas, aunque ustedes las sepan, porque de esta forma yo tengo amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Entonces tenemos que publicar la salvación, que hablar del arrepentimiento, que decir que Cristo te salva, que Cristo te ama, que Cristo dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Tú no te preocupes de decir, no, es que yo estoy fumando y hasta que deje de fumar, pues ya vengo a Cristo. No, así Cristo ya no te quiere así para Él cambiarte, porque tú nunca vas a dejar el cigarro, Él es el que te va a ayudar con eso. Amén. Entonces, pues vamos a hacer una oración también por las personas que van a recibir sus impuestos y que Dios les multiplique ese dinero. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, Señor, una vez más oramos por tu pueblo que va a recibir, Señor, sus taxes. Y te pedimos, Señor, con todo nuestro corazón y con toda sinceridad, que tú les des, Señor, sabiduría para administrar esa bendición que tú les das. Que tú les des inteligencia y que ellos puedan invertir su dinero, Señor, ya sea en la compra de un carro, de una casa, lo que ellos necesiten. Dales sabiduría y darles tu aprobación. Multiplícales al 1000 por 1, Señor, todo su dinero y que puedan reembolsarles más, Señor, por tus bendiciones. En tus manos ponemos esas personas, ayúdalos, guárdalos, bendícelos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Gloria a Dios, aleluya, porque tú recibes tus impuestos y, Señor, dime cómo los gasto. O si ya tienes planes con tu familia de darle el enganche de una casa, de un carro mejor, pídele a Dios su bendición, su dirección, que encuentres buenos precios, buenas oportunidades y que Dios te multiplique todo tu dinero que has hecho con el esfuerzo de tu trabajo durante todo un año. Malpasadas, desveladas, cansancio, Dios te bendiga y te esperamos la próxima semana, el miércoles en la mañana a las 11 de la mañana y en la noche a las 10 de la noche los miércoles. Y también te invitamos a que nos veas en Radio Conexión Cristiana todos los miércoles a las 10 de la noche. Y ahora vamos a tener una nueva programación de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, en Radio Conexión Cristiana. Que Dios te bendiga y nuestro deseo es que disfrutes festividad del amor, la amistad con tu esposa, que le des una florecita, la lleves a comer, bendice tu familia, ama a tu esposa, ama a tu esposo. Dios aprueba el matrimonio entre un hombre y una mujer. Acuérdate de que Él hizo su primer milagro en las bodas de Caná. Dios te bendiga y es para mí mucho gusto presentarte la palabra de Dios. Hasta la próxima. Amén. Felicidades.